Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que increíblemente bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que para muchos de ustedes ha despertado una curiosidad inmensa, y para serles honestos, a nosotros también. Vamos a hablar de algo que resuena en el corazón de muchos fans de la televisión turca, y en particular, de dos nombres que han brillado con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Vamos a desentrañar, si se nos permite la expresión, el amor que la sostiene en su dolor. Suena un poco dramático, ¿verdad? Pero créanme, hay capas y capas de emoción y experiencia detrás de estas palabras. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Demet Özdemir es una artista que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su innegable belleza. Hemos visto su evolución en la pantalla, su capacidad para transmitir emociones complejas y su profesionalismo. Pero como todos los seres humanos, también ha atravesado momentos difíciles, etapas de dolor y desafío. Y es en esos momentos donde la figura de alguien especial, o el apoyo de aquellos que la quieren, se vuelve fundamental, como un faro en medio de la tormenta. Y es aquí donde entra la figura de Can Yaman. La química entre ellos en Erkencikus fue, sin lugar a dudas, explosiva. No era solo una actuación, se sentía real, palpable. Millones de espectadores se enamoraron de su dinámica, de esa chispa que saltaba de la pantalla. Y esa conexión, esa energía compartida, a menudo traspasa la ficción y se instala en la vida real, al menos en la percepción del público. Ahora, cuando hablamos de amor que la sostiene en su dolor, no nos referimos necesariamente a un romance apasionado en el sentido más estricto y público, aunque los rumores y las especulaciones siempre han estado a la orden del día con Can y Demet. Nos referimos más bien a ese tipo de apoyo incondicional, a esa presencia reconfortante que puede provenir de muchas fuentes, un amigo leal, un familiar cercano, un colega que entiende la presión de la industria, o sí, incluso una relación sentimental que florece en medio de las dificultades. Y la dinámica entre Can y Demet, en el contexto de su fama y la intensidad de la producción de Erkencikus, es fascinante de analizar. Imaginen la presión, rodajes maratonianos, la constante exposición mediática, la exigencia de mantener una imagen pública. En ese torbellino, tener a alguien con quien compartir esas experiencias, alguien que te entiende desde adentro, puede ser un salvavidas. Si recordamos la época en la que Erkencikus estaba en pleno apogeo, tanto Can como Demet eran jóvenes, estaban en la cúspide de su carrera, y de repente se convirtieron en ídolos globales. Esta fama repentina, aunque deseada, viene acompañada de un estrés considerable. Las jornadas de grabación podían ser extenuantes, los guiones cambiaban y la expectativa del público era altísima. En este escenario, la relación profesional que desarrollaron, la confianza mutua que se transmitía en cada escena, probablemente se tradujo en una amistad fuerte. Y esa amistad, esa complicidad, es una forma de amor, una forma de apoyo vital. ¿Quién no ha necesitado un amigo cuando las cosas se ponen difíciles? Hablemos un poco más de ese dolor. No estoy sugiriendo que Demet haya pasado por una tragedia personal devastadora que haya sido de conocimiento público y que Can haya sido su único consuelo. El dolor puede manifestarse de muchas formas. Puede ser la frustración por un proyecto que no sale como se esperaba, la decepción ante una crítica negativa, el agotamiento físico y mental, o incluso la complejidad de las relaciones personales que se ven afectadas por la fama. En la vida de una figura pública, las presiones son constantes. Y tener a alguien que te ofrezca una perspectiva diferente, alguien que te recuerde tu valía más allá del éxito profesional, alguien con quien reír y desahogarse, es un bálsamo invaluable. Y aquí es donde la conexión Can-Demet se vuelve tan interesante para nosotros, los espectadores que amamos estas historias. Vimos su química en pantalla y naturalmente creímos en ella. Cuando salieron a la luz los rumores de un romance, muchos se emocionaron, sintiendo que la magia de la serie se extendía a la vida real. Si bien nunca confirmaron oficialmente una relación romántica en ese momento, la cercanía que mostraban en las redes sociales, las entrevistas compartidas y la forma en que se apoyaban mutuamente en eventos públicos, sugerían un vínculo muy especial. Y ese vínculo, independientemente de su naturaleza exacta, pudo haber sido una fuente de fortaleza para Demet y viceversa. Pensemos en los momentos difíciles que cada uno pudo haber enfrentado.
Demet, como muchas actrices, ha tenido que lidiar con la presión de la industria, con la constante comparación, con la búsqueda de roles que la desafíen y la hagan crecer. Khan, por su parte, también ha sido objeto de intensas críticas y elogios, y ha navegado por el complejo mundo de la fama internacional. En medio de todo esto, es muy probable que hayan encontrado un refugio mutuo. Un hombro en el que apoyarse, una voz que les recuerde por qué empezaron todo esto. Y aquí viene la parte intrigante: ¿cómo se manifiesta este amor que la sostiene en su dolor en la práctica? Podría ser tan simple como un mensaje de texto alentador antes de un día de rodaje particularmente difícil. Podría ser una cena tranquila para desconectar del caos de la fama. Podría ser un abrazo de apoyo en un momento de duda. O podría ser, como muchos fans esperan, una relación romántica que brinda seguridad y felicidad. La belleza de estas figuras públicas es que, a través de su trabajo, nos permiten imaginar esas conexiones, esas historias humanas detrás de los personajes. La industria del entretenimiento es un mundo de altos y bajos. El éxito puede ser efímero y las decepciones pueden ser profundas. Para alguien como Demet, que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, el apoyo de personas clave es crucial. Y si Can Yaman, con quien compartió una experiencia tan intensa y exitosa como Erkencikus, fue una de esas personas, eso añade una capa fascinante a su historia. No se trata solo de la pareja de ficción que amamos, sino de las personas reales detrás de ellos, navegando por la vida. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos la superficie. Las vidas de los actores son mucho más complejas de lo que aparentan en pantalla o en las redes sociales. El dolor del que hablamos puede ser interno, privado, y el amor que la sostiene puede ser una fuerza silenciosa pero poderosa. Lo que podemos inferir, basándonos en la conexión que vimos en Erkencikus y en la forma en que interactuaban, es que existía una admiración mutua, un respeto profesional y probablemente una amistad genuina. Y esas son bases sólidas para cualquier tipo de relación que pueda brindar apoyo en momentos de necesidad. ¿Por qué nos fascina tanto esta idea? Porque nos habla de la resiliencia humana. Nos habla de la importancia de las conexiones, de cómo incluso en el brillo de la fama, las personas siguen necesitando ese ancla, ese consuelo. Y en el caso de Demet Özdemir, verla brillar con tanta fuerza, y pensar que detrás de esa luz podría haber habido una mano amiga, un corazón comprensivo, como el de Can Yaman, añade una profundidad emocional a su trayectoria. Es la historia de una artista navegando por las complejidades de la vida y la fama, con el apoyo potencial de alguien que entiende esa experiencia de primera mano. Pensemos en el poder de la sinergia creativa. Cuando dos artistas conectan a ese nivel, la magia ocurre. Y esa magia, esa energía compartida, puede ser un motor increíblemente poderoso, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Si Can y Demet se brindaron apoyo mutuo durante los altibajos de sus carreras, eso es algo verdaderamente hermoso de contemplar. Es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, la conexión humana y el apoyo emocional son fundamentales. Y para cerrar este tema, que sé que a muchos les ha intrigado, lo que podemos concluir es que, si bien no tenemos acceso directo a la vida privada de Demet Özdemir o Can Yaman, la evidencia de su conexión en Erkencikus y las interacciones posteriores sugieren un vínculo fuerte. Este vínculo, sea una amistad profunda o algo más, probablemente les brindó el tipo de apoyo que cualquier persona necesita en momentos de desafío. El amor que la sostiene en su dolor puede ser interpretado de muchas maneras, y en el contexto de Can y Demet, podemos verlo como la fuerza que emerge de una conexión genuina, una que les permitió navegar juntos por las turbulentas aguas de la fama. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la intrigante idea del amor que la sostiene en su dolor, en relación con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado cómo la química en pantalla y las posibles conexiones en la vida real pueden ofrecer un apoyo invaluable en los momentos difíciles. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Fue un placer desentrañar este tema con ustedes. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que el apoyo mutuo fue un factor importante en sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.